Son muchos los rincones extraordinarios, pero probablemente te cuesta imaginar que, en un remoto rincón de África Occidental, oculto entre las dunas del más ardiente y letal de los desiertos, exista un reino olvidado envuelto en misterios legendarios. Una nación que mantiene tradiciones tan provocadoras como el Yerebol, una fiesta ancestral en la que cientos de hombres se maquillan y compiten durante días para ser elegidos y convertidos en fieles amantes por las miles de mujeres que abarrotan el lugar, incluso si ya están casadas. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, vamos a conocer con más detalle Níger, el país con la población más joven y fértil de la Tierra, con casi 7 hijos de media por mujer, y también, como ahora descubrirás, uno de los lugares más extraordinarios del planeta. Una sociedad donde el empoderamiento femenino es tan fuerte que son los hombres quienes ocultan su rostro bajo velos y compiten por conquistar a las mujeres. Una tierra de misterios que ha fascinado a aventureros durante siglos, con gigantescas mezquitas de barro, carreras de camellos entre dunas y culturas únicas como la de los Tuareg, nómadas legendarios que sobreviven al desierto más hostil del planeta gracias a códigos secretos capaces de guiarlos hasta oasis, ocultos a cientos de kilómetros, observando las estrellas. Un país que conserva tradiciones milenarias como el pago de novias con ganado y donde existen aldeas donde los adultos desaparecen y niños y adolescentes crecen solos, afrontando ritos extremos y aprendiendo a montar en camello casi antes de saber andar. Una región que alberga maravillas que rozan lo irreal, como el inhóspito desierto del Teneré, un océano de dunas ardientes considerado el más cálido y peligroso del planeta, o el misterioso lago de Gani, donde cocodrilos sagrados conviven pacíficamente con los aldeanos sin que jamás se haya reportado un ataque. Presta atención y no te pierdas este vídeo, ya que te aseguramos que conocer Níger con Mundo sin Censura te sorprenderá. ¡Empezamos! En un remoto rincón del África Occidental, escondido entre las dunas del más letal y cálido de los desiertos, se encuentra Níger, el país más joven y fértil del planeta, y también uno de los más desconocidos. Una tierra que parece detenida en el tiempo, marcada por desafíos extremos, pero también por tradiciones que, como ahora vas a ver, asombran al mundo. Ubicado justo en el corazón del Sahel, Níger limita con países como Mali, Nigeria, Libia y Chad, en una región que ha sido históricamente una encrucijada de caravanas, conflictos y culturas milenarias. A pesar de su inmenso territorio, gran parte del país es puro desierto, lo que hace que su población se concentre en zonas muy específicas, especialmente al sur y cerca de los ríos. La densidad de población es baja, y como verás no por falta de personas o nacimientos, sino por lo inhabitable de su entorno. Sobrevivir en el desierto del Sahara no es tarea fácil, y menos aún en esta región del planeta donde se encuentra el desierto del Teneré, el más cálido del planeta, y también una de las zonas más áridas, letales y vacías del mundo. Al Teneré se le conoce como el desierto dentro del desierto, y no es para menos. Aquí, durante cientos de kilómetros, no hay un solo árbol, ni una sombra, ni una fuente natural de agua. Sin embargo, es precisamente por ello por lo que aquí han florecido culturas únicas que han logrado adaptarse a condiciones inhumanas como la de los Tuareg, que pronto conocerás con más detalle. Pero antes de descubrir estas realidades y tradiciones, es necesario viajar al pasado y al presente de este país olvidado para entender cómo nació, qué etnias lo conforman y por qué, a pesar de sus carencias, guarda algunos de los secretos más extraordinarios de la humanidad. Níger debe su nombre al río Níger, uno de los más importantes del continente africano, aunque su etimología exacta sigue siendo un misterio, aunque algunos creen que el nombre proviene de la palabra Tuareg Ger Engeren, que significa río de ríos. Lo más curioso es que a pesar de darle nombre al país, el río Níger apenas roza su territorio por el suroeste. El territorio que hoy conocemos como Níger fue durante siglos hogar de antiguos imperios como el Songhai y el Kanem Bornu, y más tarde punto estratégico para las rutas comerciales del desierto, donde se intercambiaban oro, sal y esclavos. En el siglo XIX, como ocurrió con gran parte del continente,
cayó bajo el dominio colonial francés, integrándose dentro de África Occidental francesa, y no fue hasta 1960 que Níger logró su independencia, dando inicio a una historia moderna marcada por desafíos sociales, políticos y climáticos extremos. Como herencia de esa etapa colonial, el idioma oficial sigue siendo el francés, aunque en la vida cotidiana predominan lenguas tradicionales como el Hausa, el Sarma y el Tamashek, que tienen mucho que ver con la gran cantidad de etnias que conviven en esta región. La religión mayoritaria en Níger es el Islam, practicado por más del 98% de su población. Sin embargo, este Islam no es uniforme ni ortodoxo. Aquí, la fe ha sido moldeada por siglos de tradiciones africanas, dando lugar a una forma profundamente espiritual, pero también flexible, influenciada por el entorno, los ancestros y las creencias locales. A día de hoy, todavía se celebran rituales que combinan prácticas islámicas con antiguas costumbres animistas, donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan. En este contexto, se pueden encontrar realidades tan sorprendentes como sociedades donde los hombres son los que se cubren el rostro con turbante, mientras las mujeres caminan descubiertas, o donde son ellas quienes eligen públicamente a sus amantes durante celebraciones tribales. Esto tiene mucho que ver con que en Níger, el poder no siempre ha sido masculino. En algunas etnias, la influencia femenina marca el ritmo de la vida social, afectiva y hasta espiritual. Un claro ejemplo de ello es el Festival del Yerebol, donde los hombres se maquillan, bailan y compiten entre ellos con un único propósito: ser escogidos por las mujeres como sus amantes. Pero de ese ritual hablaremos más adelante. Toda esta diversidad también tiene mucho que ver con que Níger no sea un país homogéneo, ya que lo habitan más de una decena de grupos étnicos diferentes. Los Hausa y los Zarma Songhai son los más numerosos, pero también están los Peul y los míticos Tuareg, conocidos por sus caravanas azules y su vida nómada en pleno desierto. En estas sociedades, cada grupo conserva su idioma, su vestimenta, sus rituales y su visión del mundo, formando un crisol de culturas que, aunque muchas veces olvidado por el resto del planeta, es uno de los más vibrantes y resistentes de toda África. Una de las curiosidades que hacen también único a este país es su demografía, ya que en Níger nacen tantos niños que más de la mitad de su población tiene menos de 15 años. De hecho, este país es considerado el más joven del mundo, y esta juventud explosiva se debe a que la media de hijos por mujer supera los 6,7, algo que está directamente ligado a factores culturales, religiosos y, por supuesto, a la supervivencia. Esta fertilidad extrema tiene sus razones. En una tierra donde la mortalidad infantil y la escasez de recursos son altas, tener muchos hijos es visto como una garantía de supervivencia familiar. Además, la poligamia sigue siendo una práctica común y aceptada socialmente, especialmente en las zonas rurales, donde un hombre puede tener varias esposas y una enorme descendencia. Pero, ¿de dónde viene esta costumbre? La poligamia en Níger no es solo una herencia de la tradición islámica, sino también una estrategia ancestral para reforzar los lazos comunitarios y aumentar la fuerza de trabajo familiar. En muchas regiones del país, cuantos más hijos tenga un hombre, mayor es su prestigio social y su influencia dentro del clan. Por eso, el matrimonio temprano y la presión por formar familias numerosas no solo están bien vistos, sino que se consideran un signo claro de éxito. Y para conseguir más esposas, muchos hombres intercambian cabezas de ganado en una práctica conocida como dot o bride price, donde el número y calidad de los animales ofrecidos puede marcar la diferencia entre ser aceptado o rechazado por la familia de la novia. Lo más increíble es que en ocasiones, los jóvenes recorren cientos de kilómetros a través del desierto del Teneré, arriesgando literalmente la vida para llegar a los mercados de ganado más grandes del país. Algunos incluso viajan en caravanas durante semanas, enfrentando temperaturas extremas, tormentas de arena y la amenaza constante de quedarse sin agua, solo para poder pagar el precio de una esposa. Y mientras el calor en el país aplasta sin tregua, Níger lucha contra otro de sus récords, el ser uno de los más calurosos del planeta. En algunas regiones, las temperaturas pueden superar los 50 grados durante el día y descender bajo cero por la noche.
Esta amplitud térmica brutal ha obligado a desarrollar técnicas de adaptación extremas, como dormir semienterrados en la arena, usar mantas gruesas en pleno desierto o levantar tiendas especialmente diseñadas para resistir tanto el calor como el frío. En medio de este infierno dorado, se extiende el desierto del Teneré, considerado por muchos como el desierto más letal de la Tierra. Un lugar donde la vida parece imposible, pero donde habitan algunas de las culturas más resilientes y extraordinarias del planeta, ya que sobreviven en una región sin sombras, agua, ni rutas marcadas. Sociedades capaces de protegerse y colaborar para sobrevivir que conoceremos más adelante. Pero si el desierto impone respeto, lo que ocurre en sus oasis aún desconcierta más, ya que, a cientos de kilómetros de cualquier ciudad moderna, existe un lago mágico oculto entre dunas, el lago Gani. Lo increíble de este lugar es que allí existen cocodrilos que los aldeanos consideran sagrados. Una realidad que parece cierta, ya que en este lago niños y mayores se bañan junto a ellos, pescando y dándoles de comer. Y jamás se ha reportado ningún ataque. Los locales creen que estos cocodrilos son protectores enviados por los espíritus. Algunos los alimentan a mano, otros les cantan rituales ancestrales. Los científicos aún no comprenden del todo su comportamiento pacífico, pero lo cierto es que estos reptiles conviven con humanos en una de las escenas más surrealistas del continente africano. En este abrasador desierto, donde las temperaturas pueden superar los 50 grados durante el día y descender por debajo de los 5 grados por la noche, vive uno de los pueblos nómadas más enigmáticos del planeta, los Tuareg. Esta comunidad es conocida como los hombres azules, por el intenso color índigo de sus túnicas y turbantes, confeccionados con algodón teñido a mano mediante técnicas ancestrales. El tinte, al no fijarse completamente en el tejido, se transfiere poco a poco a la piel, dejando rostros y manos marcados por un tono azulado. Esta coloración no solo los distingue visualmente, sino que antiguamente se creía que el azul les otorgaba protección espiritual contra los malos espíritus y el mal de ojo. Además, el color oscuro ayudaba a absorber el sudor y regular la temperatura corporal, convirtiéndose en un símbolo tanto de identidad como de resistencia en uno de los entornos más hostiles del planeta. Este grupo bereber ha desarrollado códigos de supervivencia tan antiguos como las dunas que habitan, transmitidos oralmente de generación en generación. Se dice que los Tuareg conocen secretos ancestrales que les permiten resistir durante décadas en una región tan extrema, que la mayoría de los seres humanos no lograría sobrevivir ni una sola semana. Su dominio del desierto no es solo físico, sino también espiritual, como si hubieran forjado un pacto silencioso con las arenas del Sáhara. Los Tuareg habitan principalmente en Níger, Mali, Argelia y Libia. Su lengua ancestral, el tamashek, se escribe en un alfabeto también único, el tifinagh, una escritura milenaria que aún se transmite de generación en generación. Esta lengua no solo preserva la historia oral del pueblo tuareg, sino que también es símbolo de resistencia cultural frente a la modernidad. Los contrastes en las sociedades de Níger son tan sorprendentes como auténticos, y entre los tuareg, estos contrastes alcanzan su máxima expresión. En un giro radical frente a otras culturas musulmanas, entre los tuareg son los hombres quienes ocultan sus rostros en lugar de las mujeres. Es por ello que uno de los elementos más icónicos de esta comunidad es el velo masculino, conocido como tagelmust, que cubre el rostro de los hombres desde la pubertad. Este velo no solo los protege del sol abrasador y las tormentas de arena del Sáhara, sino que encierra un profundo valor espiritual, ya que, según su tradición, un hombre nunca debe mostrar su boca ante un anciano o una persona de mayor estatus. Además, en esta sociedad son las mujeres quienes ostentan una posición de poder poco común en el mundo musulmán. Las tuareg gozan de una libertad excepcional. Pueden heredar bienes, divorciarse sin estigma y participar activamente en la toma de decisiones familiares y sociales. En muchos casos, son ellas quienes eligen a sus parejas y amantes, una realidad que rompe por completo con los esquemas tradicionales del patriarcado islámico. Como ves, en esta cultura del desierto, son ellas quienes muchas veces mandan. Si te sorprendió este dato tanto como a nosotros, dale like al vídeo para que sigamos descubriendo el mundo cada semana.
y más gente conozca lo que realmente pasa en el corazón del Sáhara. Gracias. Sobrevivir en el desierto del Teneré exige conocimientos ancestrales, un rasgo distintivo y único de los tuareg. Esta comunidad milenaria domina como pocas el arte de leer el desierto. Los tuareg son capaces de encontrar oasis ocultos a cientos de kilómetros, guiándose únicamente por la posición de las estrellas, los vientos y las huellas en la arena. Conocen el lenguaje secreto del desierto. Saben cuándo un zumbido en el aire anuncia la cercanía de una fuente subterránea, o cómo el vuelo errático de un pájaro puede indicar la presencia de agua. Observan el comportamiento del ganado, los insectos, e incluso el color del cielo para predecir tormentas de arena o cambios de clima. Esta sabiduría ancestral, transmitida oralmente de generación en generación, es vital para sobrevivir en el Teneré, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Para los tuareg, la sal es un componente vital, no solo como conservante, sino también como medio para ayudar a retener líquidos en condiciones de deshidratación extrema. Durante el día, se protegen junto a los camellos, animales esenciales que les brindan transporte, leche y hasta sombra en el abrasador sol del desierto. Pero cuando llega la noche, el calor desaparece de golpe y las temperaturas pueden caer bajo cero. Para sobrevivir al frío extremo, los tuareg emplean técnicas sorprendentes. Envuelven sus cuerpos en múltiples capas de túnicas y mantas de algodón que atrapan el calor corporal y a menudo se acurrucan cerca de los camellos, cuyos cuerpos emiten un calor natural que ayuda a mantenerse calientes. Una de las prácticas más fascinantes de los tuareg es la de importar hielo en camiones hasta las aldeas del desierto. Sin acceso a electricidad, estos bloques de hielo son transportados durante horas para conservar alimentos o simplemente para enfriar bebidas en medio del horno sahariano. En las vastas dunas que rodean Agadez, cada año los tuareg celebran emocionantes carreras de camellos, un evento ancestral donde se pone a prueba no solo la resistencia de estos nobles animales del desierto, sino también la habilidad, el equilibrio y la estrategia de sus jinetes. Pero esta ciudad no solo es famosa por sus tradiciones nómadas, sino también por albergar una joya arquitectónica única, la gran mezquita de Agadez, construida en el siglo XVI y completamente hecha de barro y madera. Esta imponente estructura alcanza los 27 metros de altura, lo que la convierte en una de las mezquitas de barro más altas del mundo. Su minarete puntiagudo, visible desde kilómetros de distancia, ha guiado a generaciones de viajeros y comerciantes a través del desierto. El entero país está repleto de maravillas similares, con pueblos enteros construidos con barro, donde los edificios parecen esculpidos por el viento y el sol, como si emergieran directamente de las dunas. Estos monumentos de arcilla a veces son tan altos como un edificio de 3 plantas, verdaderas fortalezas de tierra que desafían el tiempo y el clima extremo, recordando al visitante que en esta parte del mundo la arquitectura, como la vida misma, también tiene que adaptarse a la naturaleza salvaje. Los tuareg siguen comerciando en mercados nómadas que cambian como las dunas del desierto, ya que solo aparecen una vez al mes. En estos encuentros temporales se intercambian animales, sal, telas y otros bienes esenciales para su estilo de vida nómada. Pero lo más llamativo no es solo lo que se comercia, sino cómo. Las mujeres tuareg, libres y con fuerte presencia social, caminan entre las tiendas luciendo joyas de plata y tatuajes faciales tradicionales, atrayendo miradas y protagonizando una especie de desfile natural de belleza nómada, donde también se pactan compromisos y alianzas. Estos mercados no solo sostienen la economía de los pueblos nómadas, sino también su tejido social y cultural. Y aunque pueda parecer contradictorio en medio del desierto, uno de los elementos más abundantes en estos mercados es el pan baguette. Ver estas barras de pan crujiente apiladas bajo el sol del Sáhara puede resultar surrealista, pero su presencia aquí es una herencia directa del pasado colonial francés, tan arraigada que hoy forma parte del día a día de muchas familias, incluso en los rincones más aislados del país. Vestidos con túnicas amplias y turbantes que cubren hasta el último rincón del cuerpo, los tuareg recorren kilómetros a pie o en camello bajo temperaturas que rozan los 50 grados. En este clima extremo, la ropa no es un simple accesorio, sino una barrera vital entre el cuerpo y el desierto. El color claro refleja la luz,
Las fibras naturales permiten transpirar y las formas holgadas crean corrientes de aire que protegen del calor abrasador. Aquí, elegir bien el atuendo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero dentro de esta cultura fascinante, hay algo aún más insólito, un evento ancestral que desafía todas las ideas que puedas tener sobre el amor, la belleza o el poder. Ya que en el Festival del Gerewol, celebrado por la etnia Wodabe, son los hombres quienes se maquillan, se adornan y compiten para ser elegidos por las mujeres como amantes. Este ritual anual de cortejo, protagonizado por la etnia Wodabe, transforma el árido paisaje en un escenario vibrante de color, música y seducción. Los Wodabe son un subgrupo nómada de los Fulani, conocidos por su estilo de vida pastoral y su adhesión a tradiciones ancestrales. Esta etnia, a pesar de vivir en una sociedad predominantemente patriarcal, mantiene este festival del Gerewol en el que las mujeres ejercen un poder significativo, eligiendo libremente a sus parejas, incluso si ya están casadas. Durante este festival, los hombres se convierten en protagonistas de este singular concurso de belleza singular. Estos hombres se adornan con elaborados maquillajes que resaltan sus ojos y dientes blancos, considerados símbolos de atractivo. Se visten también con túnicas coloridas y joyas, y bailan y cantan en largas filas, buscando captar la atención de las mujeres que los observan atentamente. La danza principal se conoce como yake, y es una exhibición de resistencia y gracia. Durante varias semanas y bajo el sol abrasador del desierto, los hombres bailan durante horas cada día, alineados en fila, con expresiones exageradas que muestran sus dientes blancos, ojos bien abiertos y rostros perfectamente maquillados con arcillas rojas, ocres o negras. Este maquillaje no es solo estético, es una declaración de belleza y vigor. Los hombres lo aplican meticulosamente, resaltando los rasgos que, según su tradición, las mujeres consideran más atractivos: ojos grandes, nariz fina y sonrisa luminosa. Muchos también consumen brebajes tradicionales a base de raíces o hierbas locales, que actúan como estimulantes naturales para resistir el cansancio extremo y mantenerse activos durante las extenuantes sesiones de canto y danza, que pueden durar desde el amanecer hasta la noche. Durante este tiempo, los movimientos corporales son constantes, hipnóticos, como un trance colectivo guiado por el deseo de ser elegido. Y es que no hay jueces, ni puntuaciones. Son las mujeres quienes observan, comparan y, finalmente, eligen. Las mujeres, por su parte, caminan entre los bailarines, evaluando su desempeño con seriedad. Al final, cada mujer toca suavemente al hombre que ha elegido, marcando el inicio de una nueva relación, que puede ser temporal o convertirse en un vínculo más duradero. Este festival es para los Wodabe no solo una celebración del amor y la belleza, sino también una afirmación de la autonomía femenina en una cultura donde, en otros aspectos, los hombres suelen tener roles dominantes. El Gerewol permite así a las mujeres expresar sus deseos y tomar decisiones sobre su vida amorosa sin restricciones. Además del aspecto romántico, el Gerewol es una oportunidad para que las comunidades Wodabe se reúnan, intercambien noticias y fortalezcan sus lazos sociales. La singularidad del Gerewol ha capturado la atención de antropólogos y viajeros de todo el mundo. Su combinación de estética, ritual y empoderamiento femenino lo convierte en un fenómeno cultural fascinante que desafía las normas establecidas y ofrece una perspectiva diferente sobre las dinámicas de género. En un mundo donde las aplicaciones de citas y los programas de televisión dictan las reglas del romance, el Gerewol se presenta como un Tinder tribal, donde la conexión humana y la elección personal son celebradas en su forma más pura y tradicional. Seguramente te sorprenda saber que tal vez lo más impactante de este documental está a punto de llegar. Pero antes de ello aprovechamos para preguntarte, ¿qué te parecería observar a miles de mujeres eligiendo a su amante en público? ¿Serías capaz de maquillarte y bailar durante horas para conseguir el amor de una mujer? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este país? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este cada semana y a hacer crecer esta comunidad. Además, nos encanta leerte y te vas a sorprender con lo que opinan otras personas que están viendo lo mismo que tú. Gracias. Ahora sí,
comienza la parte más inquietante y controvertida de este vídeo. Pasamos a conocer los pueblos donde los adultos desaparecen para enseñar a sus hijos a sobrevivir. En el corazón remoto de Níger, donde el desierto se impone con su dureza absoluta, existen aldeas tan aisladas que ni siquiera aparecen en los mapas oficiales. En estos asentamientos nómadas sucede algo tan insólito como real. Los adultos desaparecen durante meses, dejando atrás a los más jóvenes. Pero no lo hacen por azar. Lo hacen para enseñarles a sobrevivir. Sabedores de que sus hijos deben aprender a resistir en uno de los entornos más letales del planeta, los ancianos y padres abandonan voluntariamente las aldeas con un propósito claro: formar a los niños en la autosuficiencia, forjando desde temprano el temple necesario para vivir en el desierto más cálido del planeta. Durante estas largas ausencias, niños y adolescentes se convierten en los únicos habitantes del poblado. Se organizan en pequeñas manadas humanas, imitando lo que han visto en sus mayores. Recolectan agua, cuidan del ganado, preparan la comida, mantienen vivas las costumbres y hasta resuelven disputas internas. Es una educación tribal basada en la imitación y en el ejemplo. En estos poblados no hay pizarras ni pupitres, sino viento, arena y mucho sol. Para ellos la verdadera escuela es el entorno. Y las lecciones no se aprenden con libros, sino con la experiencia de tener que decidir, actuar y sobrevivir cada día por cuenta propia. En algunos casos, los mayores organizan rituales de madurez extremos, en los que los adolescentes deben pasar varios días en solitario, en pleno desierto, sin más compañía que sus pensamientos y su ingenio. De estas pruebas no se espera solo resistencia física, se espera sabiduría. A menudo muchos de estos niños aprenden a montar un camello antes que a escribir su propio nombre, y a seguir el rastro de una serpiente venenosa en la arena antes que el de una letra en un papel. Pero esto es solo el comienzo. Aprenden a leer el cielo para predecir tormentas, a identificar huellas de animales en medio del desierto y reconocer, con solo oler el viento, si un pozo cercano está seco o contaminado. En estos periodos, muchos dominan el arte de hacer fuego sin cerillas, de construir refugios con apenas ramas secas y de fabricar juguetes con huesos de animales o con piel de cabra endurecida por el sol. En lugar de cuentos de hadas, los jóvenes de las aldeas remotas de Níger crecen escuchando relatos sobre espíritus del desierto, seres invisibles que castigan la cobardía y premian la astucia. Muchos creen que algunos de estos niños desarrollan una especie de sexto sentido, afinado por la necesidad y el aislamiento. Los jóvenes se orientan de noche usando las estrellas, como lo hacían sus ancestros hace cientos de años, y aprenden a cazar sin dejar huella, a moverse en silencio entre las dunas como si fueran parte del paisaje. Y sobre todo aprenden a sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. Estos niños y adolescentes saben que cuando enferman, aquí no hay clínicas, y por ello aprenden a reconocer plantas medicinales por el olor y la forma de sus hojas, siguiendo conocimientos transmitidos por generaciones. Todo lo que saben lo han aprendido observando, imitando, sobreviviendo. Muchos de ellos, con apenas 12 o 13 años, ya tienen a su cargo a hermanos menores, cuidan de cabras, vigilan los campamentos y toman decisiones que, en otras partes del mundo, ni siquiera se les permitiría pensar. En estos lugares la infancia no es un refugio, es un campo de entrenamiento, pero un entrenamiento sin gritos ni castigos, sino basado en la responsabilidad real. Porque aquí equivocarse puede significar perder el ganado o la vida. Por todo ello, estos niños no conocen la televisión ni los videojuegos, pero sí las leyendas antiguas que se cuentan en la oscuridad, bajo el cielo estrellado, historias de sabios que hablaban con los animales y de mujeres que leían el futuro en la arena. En este rincón del mundo, el conocimiento es otra cosa. Es instinto, es memoria colectiva, es supervivencia. Debido a todo ello, Níger es mucho más que un país olvidado. Es un espejo de lo que fuimos, lo que podríamos ser y lo que aún no entendemos. Pero no todo es dureza y aprendizaje. También hay códigos de solidaridad, de humor, de juegos que nacen entre la arena y la necesidad. Viven una infancia distinta, pero llena de significado y de conexión con su entorno. Pese a todo,
Hay una gran pregunta que persiste tanto aquí como en muchas otras regiones extraordinarias del planeta. ¿Qué futuro les espera a estos jóvenes en un mundo cada vez más conectado, urbanizado y alejado de estas formas de vida? ¿Estamos ante una forma de vida primitiva o ante la prueba viviente de que el ser humano puede adaptarse a casi cualquier condición? Si has llegado hasta aquí, probablemente seas de esos pocos exploradores que no solo miran, sino que quieren comprender el mundo tal como es. Por eso te invitamos a suscribirte, porque como ves, en este canal no solo mostramos lo que pocos conocen, también revelamos las realidades más insólitas de la humanidad. Esto es Mundo sin Censura, así que gracias por formar parte de esta comunidad. Antes de terminar este viaje por uno de los países más enigmáticos y extraordinarios del planeta, hemos investigado a fondo para ayudarte a descubrir cómo llegar, disfrutar de festividades como el Jerewol y disfrutar al máximo de este lugar que pocos se atreven a explorar. Llegar a Níger no es tan complicado como podrías pensar. Desde Europa, varias aerolíneas ofrecen vuelos con escala hasta Niamey, la capital. Las rutas más habituales suelen pasar por París o Estambul. Si vienes desde América, lo más común es hacer escala en Europa antes de conectar con África Occidental. Si estás pensando en viajar, ten en cuenta que la mayoría de los países necesitan visado para entrar. Puedes tramitarlo en las embajadas o consulados de Níger, y en algunos casos es posible gestionarlo a la llegada, aunque no es lo más recomendable. Eso sí, el pasaporte debe estar en regla y es obligatorio vacunarse contra la fiebre amarilla. Es un país que exige cierta preparación, pero precisamente eso lo hace tan especial. Ahora bien, si hablamos de presupuesto, Níger te va a sorprender. Es uno de los países más baratos del planeta. Una comida abundante para 2 personas puede costar alrededor de $10 americanos. Un café cuesta lo que en otros países se paga por un caramelo. Y pasar una noche en un hotel de gama media en Niamey puede rondar los $30 o $40. Si tu idea es presenciar el Festival Jerewol, el mejor momento para visitarlo es entre finales de septiembre y comienzos de octubre, cuando las tribus Wodabe se reúnen tras la temporada de lluvias. No hay una fecha fija cada año, ya que depende del clima y los ciclos nómadas, pero las celebraciones suelen durar varios días y son accesibles mediante guías locales que conocen bien las rutas. También puedes vivir una experiencia inolvidable organizando un tour con los Tuareg, quienes ofrecen travesías por el desierto a lomos de camello, compartiendo contigo sus cantos, historias y costumbres ancestrales bajo cielos estrellados que parecen sacados de otro planeta. Para moverte por la capital, puedes usar taxis, aunque también es habitual contratar coches con conductor, sobre todo si tu plan es salir de la ciudad. En las zonas rurales, las distancias son largas, los caminos polvorientos y la señalización escasa. Por eso lo ideal es contar con la ayuda de guías o agencias locales que conozcan bien la zona. Aunque Níger es un país fascinante y lleno de contrastes, es esencial tener en cuenta que la situación de seguridad puede ser delicada en algunas regiones, especialmente en las zonas fronterizas con Mali, Burkina Faso, Libia y Nigeria. Por ello, muchos gobiernos recomiendan evitar los desplazamientos fuera de las principales ciudades o realizar cualquier viaje sin guías locales expertos. Sin embargo, con la planificación adecuada, la ayuda de agencias confiables y manteniéndose dentro de zonas controladas como Agadez o los itinerarios turísticos hacia el Jerewol, es posible disfrutar de una experiencia segura e inolvidable. Por todo ello es imprescindible informarse siempre con antelación, consultar fuentes oficiales y recordar que la clave está en viajar con respeto, curiosidad y mucha prudencia. Como estás viendo, viajar a Níger no es para cualquiera, pero para quienes buscan experiencias auténticas, cultura ancestral y la emoción de descubrir algo que casi nadie ha visto, es un destino que deja huella. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo destino de Mundo sin Censura. Si tú también crees como nosotros que el mundo real supera la ficción, no te pierdas el siguiente vídeo, donde te mostramos uno de los rincones más fascinantes y desconocidos del planeta. Haz clic ahora, porque lo que vas a ver te va a sorprender.